Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde afuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le decía: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Me impacta mucho del evangelista San Marcos y de la liturgia de hoy dos cosas. Una de ellas es cómo llega y dice que el hermano, la madre, el hermano y la madre de Jesús son los que hagan la voluntad de Dios. Esos son mi hermano y mi madre. ¿Y sabe por qué me impacta? Porque ahora en pleno siglo XXI, nuestra época, cada uno hace lo que le da la gana. Hace su propia voluntad en la casa. Por eso los esposos se quieren separar. Porque el esposo no está de acuerdo con su esposa, porque el esposo no hace lo que la esposa, porque el esposo quiere una cosa y la esposa quiere otra cosa. Hace la esposa lo que quiera, lo que le da la gana, entonces pone por encima a sus hijos, su esposo, se siembra, pelea, discute, porque es así. Y así se tienen que hacer las cosas, porque aquí mando yo. Y llega el hijo y es igual. El hijo quiere mandar a los papás, al papá y a la mamá y al hermanito, y el menor también y el mayor también. Entonces cada uno hace su propia voluntad. Luego se van a trabajar y en el trabajo quieren hacer también lo mismo, su propia voluntad. Y cuando entra Dios a cuestionar eso, dicen: ¿y por qué? Yo no estoy de acuerdo con Dios. A mí no me parece. Es que las cosas no son así. Muy bien. Entonces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios no siempre vas a encontrar un porqué, sino qué quiere Dios, qué pide Dios. Estamos acostumbrados a que en pleno siglo XXI todo tiene explicación, todo. Con Dios no todo tiene explicación. Dios no todo te lo tiene que decir a ti. Tú no lo tienes que saber todo. Porque hay una cosa muy linda. Dios sabe qué es lo que te conviene y te traza un camino. Dios sabe qué es lo que es bueno para ti. Y como sabe qué es lo que es bueno para ti, te pone un camino a seguir. Y en ese camino que pone a seguir, Él sabe por qué te pide eso. Él sabe por qué te quita eso. Él sabe por qué no te abre esa puerta. Él sabe cuál es la puerta que te hace bien. Él sabe qué es lo mejor para ti. Y entonces cuando tú quieres una cosa y Dios quiere otra cosa porque sabe que no te conviene, y usted empieza a decir: padre, eso es lo que piensa Dios. Dios piensa que no me conviene, pero a mí me parece que es que Dios está equivocado, porque debe de ser así. Y cuando te equivocas, ya luego dices: ay, verdad, no era por ahí. Dios tenía la razón. Porque estamos acostumbrados a que nos complazca en todos los caprichos. ¿Sabe por qué hay tanto machismo? Porque el hombre está acostumbrado a que lo complazcan en todo, como él manda. Entonces está acostumbrado a que lo complazcan en todo. O sea, hacer su propia voluntad. Pero padre, en mi casa no me quieren. Pero padre, mi esposa no me acepta mucho. Padre, mis hijos me rechazan mucho. Claro, estás haciendo tu voluntad. No estás pensando en un tema en familia, en el otro, para el otro. Y hoy, es que es muy profundo. Porque hoy el evangelista San Marcos está poniendo en la boca de Jesús que si tú quieres que te vaya bien, que si tú quieres ser amigo de Jesús
Y ser amigo de Jesús implica que entonces en todo te comience a ir bien. ¿Sabe qué está pidiendo? Morir a tu propia voluntad. Dejar de hacer lo que a usted le dé la gana. Y comenzar a hacer lo que Dios pide. Eso se llama hacer la voluntad de Dios. Y cuesta. Porque es como un niño. Cuando la mamá sabe que ese bombombún le hace daño, que ese bombombún no le cae bien porque es la hora del almuerzo o de la cena. La mamá lo sabe. La mamá es adulta. La mamá tiene el camino con el niño. Y la mamá le dice que no. Y el niño hace el berrinche porque quiere el bombombún. Eso pasa con Dios. Dios sabe. Dios sabe que es lo que te conviene. Pero tú haces el berrinche porque es así. Yo soy la que mando aquí. Yo soy el que mando acá. Aquí se hace lo que yo diga. Es que yo no estoy de acuerdo. Pero muy bien, esa es tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios, lo dice el apóstol San Pablo en el Evangelio de los Gálatas en el capítulo 6, es amar, es ser bondadosos, es ser caritativos, es ser alegres, es ser pacientes. Porque fijo usted estar pensando ahí, Padre, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y con eso se justifica. Como yo no sé cuál es la voluntad de Dios, Padre, es amar, es perdonar, es ser paciente, es transmitir alegría, es ser amable. Esa es la voluntad de Dios. Por eso nos equivocamos tanto. Por eso muchas cosas no salen. No porque Dios no nos bendiga, no porque Dios no está contigo, no porque Dios te abandonó, porque haces tu propia voluntad. Segundo, nos está diciendo el Evangelio de Samuel, el libro de Samuel, que David iba caminando llevando el arca de la alianza. El arca de la alianza representaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Y ese arca de la alianza que representaba la presencia de Dios, era un arca como un cajoncito dorado. Ese cajoncito dorado, entonces David iba a comenzar a ser rey, pero David sabía de algo. Si el arca no estaba con él, no pasaba nada. Si el arca no iba a caminar con él, no pasaba nada. Entonces decidió trasladar el arca de Dios al lugar donde iba a estar David, el rey David. Por eso es que un día cuando Dios llama a Moisés y Dios lo envía a que vaya con su pueblo, llega Moisés y le dice a Dios, yo no caminaré si tu presencia no está conmigo. Yo no voy y hago eso que tú me estás pidiendo. Si tu presencia no camina conmigo, yo no voy. Yo no voy. Por eso Samuel necesitó primero estar en la presencia de Dios y conocerlo y decirle, yo necesito caminar contigo. Porque si tú no caminas conmigo, yo no soy capaz. Por eso Jesús iba en la madrugada a orar, estar en la presencia de Dios. Luego pasaba en la tarde y oraba. Allí en el monte oré y estaba en la presencia de Dios. Luego iba en la noche y se perdía, y entonces de ahí salen los textos, maestro, todos te buscan. Porque si la presencia de Dios no camina conmigo, yo no soy capaz de hacer nada. Por eso Jesús siempre estaba con el Padre. Claro, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Tienes que ser consciente que no se hace solo. Porque si lo haces, ¿cómo es que dice el texto? El texto llega a afirmar que si tú construyes tu casa con tus fuerzas sin el Señor, en vano se cansan los albañiles. Por eso te cansas tanto. Porque crees que eres tú el que vas a cambiar tu familia. Entonces eres difícil, complicado. Eres tú el que tienes que mover todos los recursos para que te den un empleo. Y entonces te frustras, te cansas, peleas con todo mundo.
Eres tú el que cree, el que piensas que las cosas se tienen que hacer de tal manera y entonces te frustras, porque es con la presencia de Dios. Por eso Moisés lo sabía, por eso David lo sabía, y esa nueva arca es Jesús Eucaristía. Entonces, si quieres que en todo te vaya bien, Dios tiene que caminar contigo como los profetas. Y para eso necesitas buscar a Dios y comenzar a decirle a Dios que vaya contigo, que camine contigo, que esté a tu lado, que dirija tus pasos. Necesitas decirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que hable por ti, que sea Él el que dirija lo que tengas que hablar, que sea Él el que abra los caminos que tiene que abrir, que sea Él el que transforme tu personalidad. Necesitas que el Espíritu Santo de Dios sea esa dulce presencia que camine contigo. Por eso, hoy yo quiero que te guardes dos cosas. Una, si quieres que las cosas cambien, deja de hacer tu propia voluntad. Y piensa en este momento en qué áreas de tu vida estás haciendo tu propia voluntad y eso te ha traído tantos problemas. Y por el orgullo no han podido cambiar. Segundo, si quieres que todo te vaya bien, entonces Dios tiene que ser el primero que vaya adelante. David, ustedes saben quién fue David, el gran rey David, el que construyó el palacio, el que hizo grandes cosas, el que tuvo un hijo que se llamaba Salomón, el que unió los dos reinos, el que trajo la prosperidad al reino de Jerusalén, a los judíos. ¿Cómo lo hizo? El arca iba primero, Dios iba adelante, la alianza iba primero y de última y de segundas iba Él. ¿Tú quieres construir un proyecto diferente? Entonces construyelo primero con Dios. Termino con esto. Recuerdo un gran amigo aquí de Pasto y ese gran amigo, los proyectos en su tema laboral no le fluían, no le salían, nada le salía. Entonces eso tenía muchos problemas con su esposa constantemente, a veces intentaron separarse por eso. Y él se frustraba porque la única que proveía en la casa era su mujer. Entonces cuando llega a mí, llega frustrado porque había hecho algo en su vida que era un proyecto, una carrera, una profesión y sentía que no le salía nada. Y recuerdo que yo le dije, hermano, usted ya le consagró ese proyecto a Dios, ya le consagró su profesión a Dios, comience a orar para que Dios le abra las puertas. Y recuerdo que más o menos póngale a los meses, 2 meses, mes y medio, empezó a surgirle un trabajo. Luego lo llamaban para otro, luego lo llamaban para otro. Y entonces él oraba más y más puertas se le abrían. Y recuerdo un día que me dice, padre, no lo puedo creer. Entre más me acercaba a Dios, más las puertas laboralmente se daban. Porque él ponía por delante a Dios. Entonces pidámosle al Señor que nos dé la gracia de hacer la voluntad de Dios, 1, y 2, que nos permita que Dios ocupe el primer lugar para que las cosas se den. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.